Buen día, niños, espero que estén muy bien, Dios los bendiga. Hoy les quiero compartir otra clase de las que hemos estado viendo. Esta es la continuación, pero primero vamos a orar para darle gracias a Dios y para pedirle que nos ayude a comprender su palabra. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Dios, gracias porque eres bueno con nosotros, cada día nos bendices, estás con nosotros, Señor, nos has ayudado en todas las cosas. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra, a aprender más de ti, de tu palabra, Señor, que hables a nuestro corazón y que tu palabra quede sellada en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la historia del día de hoy, pues como les digo, es la continuación de lo que hemos estado viendo y se llama la segunda persecución que sufrió la iglesia primitiva. ¿Por qué la segunda persecución? Porque como ya hemos visto, dice la Biblia, que los cristianos eran perseguidos. Antes de que se les llamara cristianos, ya eran perseguidos los seguidores de Jesús, los maltrataban. ¿Se acuerdan de Pablo? Cómo maltrataba a los seguidores de Jesús. Los maltrataba, los apedreaban, los torturaban, los mataban, ¿verdad? Entonces la iglesia, las personas ya habían sufrido persecución, los amigos de Jesús, ¿verdad? Entonces nos dice la Biblia, aquí en Hechos, si quieren buscarlo, Hechos 12, Hechos capítulo 12, Hechos 12, del 1 al 24, para que lo vayan buscando, porfa. Y nos dice la Biblia que en aquel tiempo, después de que Jesús había muerto, resucitado, había ido al cielo, pero antes de ir al cielo les dejó la misión de compartir su palabra a todas partes, ¿verdad? A todas las personas. Entonces nos dice la Biblia que en aquel tiempo había un rey que se llamaba Herodes. Dice que este rey también perseguía a los cristianos y, de hecho, dice la Biblia que mató a espada a Jacobo, uno de los seguidores de Jesús, un amigo de Jesús que compartía el evangelio. Dice que lo mató, ¿verdad? Por ser seguidor de Jesús. Luego nos dice la Biblia que también encarceló a Pedro, otro discípulo de Jesús, otro seguidor de Jesús. Como ellos compartían la palabra y la palabra se iba extendiendo, ellos querían frenar eso, ¿verdad? Estaban enojados con ellos. Entonces no creían que lo que predicaban era algo verdadero, pero la gente cada vez se estaba convirtiendo más, entonces a ellos no les gustaba eso. Y dice la Biblia que mandó a meter a la cárcel a Pedro, y dice que puso ahí en la cárcel a vigilar a Pedro muchos soldados. Dice que estaban 4 grupos de 4 soldados cada uno y que Pedro estaba ahí encarcelado. Los soldados lo vigilaban para que no se escapara, ¿verdad? O para que tal vez dijeron, por si alguien viene a liberarlo, pues vamos a tenerlo en mucha vigilancia, ¿verdad? Pero dice la Biblia que estando Pedro ahí en la cárcel, una noche dice que Pedro estaba durmiendo y dice que junto a él estaban los soldados vigilándolo, ¿verdad? Pero fíjense, pasó algo muy sorprendente. Fíjense lo que pasó. Dice que mientras estaba durmiendo y sujeto con cadenas estaba, aparte de vigilado, estaba ahí encadenado, ¿verdad? Muy, muy triste, muy difícil. Pero dice que mientras estaba ahí se presentó un ángel del Señor, vino un ángel de Dios y le tocó el costado. Pedro estaba durmiendo y le dijo, Pedro, levántate, vámonos, ¿verdad? Y imagínense a Pedro, tal vez estaba un poco dormido, como que, así, no sabía muy bien qué estaba pasando, pero dice que se levantó y las cadenas se le cayeron de las manos, imagínense. Entonces dice que el ángel le dijo, ponte las sandalias, vámonos, ¿verdad? Entonces salieron y dice que Pedro iba con el ángel, ¿verdad? Y Pedro tal vez pensaba que era una visión o algo, o sea, estaba como que un poco dormido. Y dice que salieron de ahí, que la puerta se abrió sola, era una puerta de hierro, y dice que se abrió sola. Entonces salieron, caminaron, y después el ángel se apartó de él. Entonces Pedro siguió caminando un poco y dijo, ¿qué está pasando, verdad? Hasta que comprendió, fue Dios que mandó un ángel para que me sacara de la cárcel. Imagínense a Pedro, todo fue tan rápido que de pronto reaccionó y dijo, fue Dios quien me liberó de la cárcel, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Pedro dijo, bueno, tengo que ir a casa de mis amigos. Dice que fue a la casa de María, uno de sus amigos, ¿verdad? Discípulos de Jesús también.
Y dice que fíjense lo que pasó. Mientras Pedro estaba en la cárcel, sus amigos, los seguidores de Jesús, los amigos, los discípulos, estaban orando por Pedro, oraban por él, se reunían para orar para que Dios lo ayudara, ¿verdad? En medio de esa situación difícil que estaba viviendo Pedro. Entonces dice la Biblia que Pedro llegó y tocó la puerta de ahí, de la casa de María. Entonces dice que estaban ahí todos orando, todos reunidos, y una muchacha sale porque escuchó la voz de Pedro. Entonces dice que sale y escucha la voz de Pedro que hablaba y se sorprendió y dijo, es Pedro, es Pedro. Y se regresó, salió al patio y se regresó y entró con sus amigos y dijo, llegó Pedro, vino Pedro, ya salió de la cárcel. Y sus amigos le decían, estás loca, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Pedro si Pedro está en la cárcel? Entonces dice que la muchacha dijo, sí, es Pedro. Esta chica se llamaba Rode. Entonces dice que Rode decía, es Pedro, es Pedro. Entonces salieron todos ya. Dice la Biblia que salieron ellos y abrieron la puerta y se quedaron atónitos, ¿verdad? Dijeron, sí es Pedro, sí es cierto, era Pedro. Entonces dice la Biblia que Pedro les hizo una señal para que no hicieran ruido. Me imagino que tal vez Pedro dijo, tranquilos, ¿verdad? No hagan ruido, porque la gente se iba a dar cuenta que Pedro ya había salido de la cárcel. Entonces dice la Biblia que Pedro llegó con ellos feliz, ¿verdad? Les contó lo que había pasado, que Dios había mandado un ángel para que lo sacara de la cárcel. Y dice también la Biblia que Herodes, cuando supo esto, que Pedro había salido de la cárcel, de alguna manera se enojó mucho con los soldados, con los guardias, que los mandó a matar. Imagínense, los mandó a matar porque pues dijo, ¿cómo que se les escapó, verdad? Entonces dice la Biblia que incluso este rey, que era malo, pues era un hombre necio, ¿verdad? Malo, duro de corazón y no daba la gloria a Dios. Y dice que él también murió. Murió porque pues no dio la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces dice que terminó muriendo de una forma muy, muy fea. Lo pueden leer ahí en Hechos 12, ¿verdad? En su casa. Entonces en esta historia vemos cómo Dios ayudó a Pedro en esta situación difícil, ¿verdad? En esta situación dura. Pero Dios estaba con Pedro. Sus amigos estaban orando por Pedro. Imagínense qué situación tan difícil para Pedro, para los seguidores de Jesús que eran perseguidos, ¿verdad? Que el rey y las personas que estaban en contra de ellos hacían todo para molestarlos, ¿verdad? Para detenerlos. Pero aún así, quiero que vayamos a Hechos 12 para que vean lo que pasaba. Hechos 12, 24. Fíjense lo que dice la Biblia. Hechos 12, 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjense lo que pasaba. A pesar de las situaciones difíciles, los discípulos, los seguidores de Jesús, los cristianos, ellos seguían adelante compartiendo la palabra del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que a pesar de las situaciones difíciles, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de la situación, la palabra crecía, las cosas iban bien, ¿verdad? El objetivo se estaba cumpliendo. El objetivo, la misión que Dios nos dejó de ir y predicar el Evangelio a todas partes, a todas las personas. Fíjense lo que pasó, se estaba cumpliendo porque ellos seguían adelante, porque Dios estaba con ellos, porque ellos sabían que pasara lo que pasara, Dios no los iba a dejar, ¿verdad? Entonces imagínense qué gesto tan bonito de los amigos de Pedro, que estaban orando por él, que estaban intercediendo por él, ¿verdad? Y Dios contestó. Dios mandó un ángel para que lo sacara de la cárcel. Imagínense, qué padre saber que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, que aún en los momentos difíciles que podamos tener, sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? Todos hemos pasado por momentos difíciles o los vamos a pasar, pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Al contrario, Dios está con nosotros en los momentos difíciles y Dios va a mandar la ayuda, ¿verdad? Y vamos a ver los milagros de Dios en medio de las situaciones difíciles. Por eso los invito a ustedes a que tengan ánimo, échenle ganas, sigan adelante, aún en las situaciones difíciles o en la situación difícil que estamos pasando ahorita por esto que está pasando, el virus y todo. Los invito a que sigan adelante, no tengan miedo, vamos a estar bien. Dios escucha nuestras oraciones, Dios responde, ¿verdad? Entonces, hoy en día, chicos, pues la iglesia de Dios sigue siendo perseguida en muchos países
Hay personas que por predicar el Evangelio, por predicar las buenas nuevas de Dios, son perseguidas, ¿verdad? Son molestadas o incluso son muertos por causa del Evangelio. Entonces los invito a que estemos orando por ellos. Incluso en nuestro país hay lugares donde no quieren que llevemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los invito a que estemos orando por toda la iglesia, por las personas que compartimos el Evangelio, para no desanimarnos, para seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles, porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Aún en los momentos que decimos, ay, pero ¿por qué pasa esto? Imagínense, por ejemplo, a Jesús, cuando estaba en la cruz, parecía una situación desastrosa, difícil, ¿verdad? Y fue así muy dolorosa. Pero lo que estaba pasando ahí era un plan de Dios para bendición de todos nosotros. ¿Se fijan cómo en las situaciones difíciles aún hay cosas trascendentes, ¿verdad? Buenas o cosas grandes detrás del sufrimiento? A veces pasan esas cosas y Dios está con nosotros. Entonces los invito a que estemos orando por las iglesias, por las personas que comparten, por nosotros mismos, porque la misión es de todos nosotros, compartir el Evangelio donde estemos. Y así como dice este versículo de Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Se fijan? Ellos seguían adelante. La palabra del Señor, a pesar de todo, crecía y se multiplicaba. Esta palabra nos da esperanza para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a orar para terminar y vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, Señor, gracias porque a pesar de las situaciones difíciles que podamos vivir, sabemos, Señor, que tú nunca nos vas a dejar, Señor, que nunca nos has dejado. Bendícenos, Señor, danos la fuerza, la energía, el ánimo, el amor para seguir compartiendo tu palabra, Señor, para seguir, Señor, animando a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, Señor, para estar con ellos en sus momentos difíciles o tristes, Señor, para llevar alegría, Padre, donde hay tristeza. Bendícenos, danos nuevas fuerzas, Señor, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, niños, pues esta fue la historia de esta semana. A la continuación, sigamos viendo Hechos 12, si gustan leerlo. Y bueno, pues esta semana quiero comentarles que la actividad de esta semana pues es leer la historia otra vez, memorizar este versículo que dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, ¿ok? Anótenlo en una hoja, pueden hacer un dibujo de cómo se imaginan que la palabra del Señor iba creciendo, ¿verdad? Una persona le compartía a otra persona a otra, y así se fue como una cadenita. Y extendiendo la palabra del Señor que hoy en día incluso la tenemos aquí, ¿verdad? Y en muchas partes del mundo. Entonces los invito a que anoten este versículo también. Y también otra actividad es que si tienen amigos, compañeritos, si tienen su teléfono, su contacto, márquenles, ¿verdad? Mándenles un mensaje, le pueden marcar y decirle, oye, ¿cómo estás, verdad? Quiero saber de ti, ¿tienes alguna necesidad para orar por ti? ¿Quieres que ore por ti, por algún enfermo? Entonces también son dos actividades, es memorizar este versículo, ¿sí? Y estar al tanto de nuestros amigos, vecinos, algún familiar. Pregúntenle sus necesidades, es bueno orar por los demás, Dios nos escucha, y anótenlo en su lista de oración que ya tenemos, ¿verdad? Espero que esta historia les haya gustado y bueno, que estén muy bien, échenle ganas, ánimo y Dios los bendiga. Hasta la próxima, bye.